Entonces, en esta tabla nos aparece cuál es el voltaje al que funciona un LED de acuerdo a su respectivo color y cuál es la corriente a la cual él funciona. Estos son amperios, o sea que estos realmente son milésimas de amperio, ¿ok? Aquí lo que tenemos son 15 miliamperios con los que funciona este. Y el blanco, por ejemplo, aquí me está diciendo que funciona a 0.2 amperios. ¿Qué sería eso? 0.2, ¿qué sería? Chicos, serían 20 miliamperios con los que él funcionaría. ¿Ok? 20 miliamperios. Entonces, estos que tenemos acá abajo, que son el blanco, el amarillo brillante, el verde brillante, el azul brillante y el rojo brillante, funcionan a 0.02 miliamperios. ¿Ok? Si yo le proporciono más voltaje al LED de que aparece, pues lo que va a pasar es que sencillamente el LED se funde. Si le doy menos voltaje, pues lo que pasa es que no va a prender. En algún caso, si llega a estar muy por debajo de ese voltaje, ni siquiera prende. O si está ligeramente por debajo, lo que va a ocurrir es que el LED prende con menor intensidad. Lo mismo ocurre si la corriente que está circulando no es la adecuada. La corriente pasa por encima del valor registrado. Lo que va a ocurrir es que el LED empieza a calentarse y de esa forma disminuye su vida útil. Si está por debajo, pues la intensidad del brillo pues va a disminuir. ¿Ok? Para que entendamos qué es lo que nos va a ocurrir. Les decía entonces, cuando nosotros conectamos, entonces lo que tenemos es una situación como esta, ¿cierto? Donde vamos a tener el bombillo, perdón, nuestra fuente, o mejor, como nosotros vamos a conectar es directamente al cable del computador, entonces, estos son los hilos, o aquí estoy representando los hilos que irían al puerto USB, ¿cierto? Al cable USB, y ahorita vamos a recordar cómo era el cable. Estos pues no están unidos, deben quedar separados, ¿no? Aquí pues debería tener esto separado, pero pues por lo que utilicé la herramienta del cuadrado. En el otro extremo es donde nos va a quedar el diodo. Les recuerdo que ese diodo lo representamos o se representa es con una línea que tiene una flecha en el cual me está diciendo cuál es la dirección de la corriente y trae una barrita acá. Este símbolo que yo acabo de hacer es el símbolo del diodo que me dice además en qué sentido es que debe fluir la corriente. Ustedes van a probar inicialmente, pueden probarlo directo sin colocar ninguna resistencia ni nada. Lógicamente es una prueba muy rápida para que no se nos vaya a fundir el bombillo, solamente para determinar si quedó bien conectado o si esa es la polaridad que tiene el cable. ¿Ok? Y ahorita entonces les muestro cómo es. Lo otro entonces va a ser el cálculo de la resistencia. Nosotros vamos a colocar nuestra resistencia aquí antes del diodo para precisamente proteger nuestro diodo. Como esta es la conexión, pues si ustedes se dan cuenta, aquí esto sería la fuente que tiene los 5 voltios. El cable se convierte en la fuente de los 5 voltios. Aquí estará nuestro diodo, ¿cierto? Este es el diodo y aquí queda nuestra resistencia. El diodo como tal se comporta como otra resistencia, es otra resistencia básicamente. Entonces, a través de Kirchhoff podemos aplicarlo porque tenemos una sola malla. Recuerden que si la corriente va a circular, la corriente circula, vamos a utilizar un color para que lo vean. Si la corriente está en este sentido, uy, qué torcido. Entonces vamos a decir que la corriente va así, luego iría hacia arriba
luego iría aquí a la derecha y luego iría hacia abajo para volver a la fuente, ¿no? Esa sería la circulación de la corriente, es decir, este es el sentido que estamos asignando para nuestra corriente. Como ya lo hemos hecho anteriormente, entonces vamos a recorrer nuestra malla en sentido contrario y sencillamente hacemos el cálculo. Como aquí no hay nodos porque no se están uniendo varios cables, entonces solamente aplicaríamos la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que voltaje, como estoy recorriendo en sentido contrario, voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia menos el voltaje en la fuente tiene que ser igual a 0. Recordemos que como esta es la resistencia de la fuente, pues entonces la fuente pasa al otro lado y diríamos que el voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia tiene que ser igual al voltaje en la fuente. Lo siguiente que hacíamos era reemplazar por la ley de Ohm, ¿no? Entonces tendríamos el voltaje en el diodo. Entonces supongamos que voy a utilizar el blanco. Entonces si yo utilizo el blanco, pues aquí yo tengo cuál es la corriente y cuál es el voltaje que debo tener. Entonces si yo aplico eso, tendríamos que voltaje es igual a I por R, ¿no? Entonces I que vale 0.02 por, perdón, un pico acá, porque es que el voltaje en el diodo nosotros sabemos que debe ser de 2.8, ya lo conocemos aquí, 2,8, más el de la resistencia sí lo reemplazo porque ese no lo conozco, entonces ese sí lo calculo como I por R, y tiene que ser igual al voltaje de la fuente, que sabemos que son 5 voltios. Lo que queremos Qué pena, calcular voy es la perdido. resistencia. Dime. Qué pena, voy perdido. Bueno, ¿viste la ecuación que yo planteé? Sí. Ok. ¿Te quedó clara esta ecuación? ¿La del puntico al lado? Sí, esta. ¿Te quedó Sí, sí, claro? esa es. ¿Qué queda así? Sí, esa sí la entiendo, esa sí la entiendo. Ok, entonces, aquí me dice que es el voltaje del diodo, pero aquí en la tabla me aparece que el voltaje del diodo debe ser de 2.8. Entonces, por eso coloco 2.8. Ojo, porque estoy utilizando el ejemplo de utilizar o de hacer la lamparita con el diodo blanco, ¿no? Si ustedes quieren otro color, pues sencillamente tendrán que mirar en la tabla cuál es el voltaje que está utilizando el diodo que ustedes vayan a utilizar. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, voltaje del diodo de acuerdo a la tabla debe ser 2.8 porque es un diodo blanco. Aquí el voltaje en la resistencia recuerden que es esta de acá, ¿no? Y esa es la que queremos calcular. Y dice que debe ser igual a I por R, aplicando la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R, y eso es igual al voltaje de la fuente. Sabemos que nuestro computador va a arrojarnos 5 voltios, que puede ser un computador o también puede ser el cargador del celular. Ustedes pueden, a cambio del puerto USB del computador, también pueden utilizar lo que le llamamos el marrano del computador, del cargador, ¿cierto? Es la cajita pues que conectamos a la pared. Como todo esto está conectado en serie, recuerden que en la conexión en serie la corriente se mantiene constante. ¿Sí se acuerdan, no? Cuando tenemos conexión en serie, la corriente se mantiene constante. ¿Cuál corriente? Pues la corriente con la que tiene que funcionar nuestro diodo, que es de 0.02. Por lo tanto, esto me quedaría como 2,8 más la corriente que debe ser de 0.02 multiplicado por la resistencia, y esto me tiene que dar los 5 voltios. Entonces ahora despejamos para hallar esa resistencia. El 2,8 pasaría a restar
Entonces sería 0.02 R es igual a los 5 voltios de la fuente menos los voltios del LED dividido, bueno, el 0.02 pues ahora lo paso a dividir, ¿no? Así que todo dividido entre 0.02. Y eso ya me da el valor de la resistencia que vamos a utilizar. Vamos a ver para este caso, para ese diodo, qué resistencia utilizo. Me quedaría 5, eso daría 2.2 dividido entre 0.02. En este caso en particular me dice que la resistencia debe ser de 110 ohmios. ¿Sí quedó claro cómo calcularlo? Ok. Lo otro ya consiste en ver comercialmente qué resistencias se encuentran. Es difícil encontrar una resistencia de 110 ohmios. Comercialmente, creo que se encuentran resistencias de 100 y de 120. ¿Ok? Como recuerdan ustedes, las resistencias tienen una tolerancia. Eso quiere decir que no es que me vayan a dar exactamente los 100 ohmios, sino que si ella tiene una tolerancia del 10%, significa que puede estar por encima o por debajo de estos 100, ¿cierto? Lo que me indica que, pues, tranquilamente puedo comprar una resistencia de 100 ohmios para utilizarla en este circuito. Vuelvo y repito, por la tolerancia que tiene esa resistencia, que es del 10%. O pueden conseguir la de 120, que también al tener esa tolerancia del 10% significarían más o menos 12 por encima o 12 por debajo, lo que me garantiza que tengo una resistencia adecuada para ese LED. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, si yo tengo aquí la resistencia, ¿Tienes una resistencia de ese valor? creo que de 100, Pues creo. acuérdate que con el voltímetro puedes verificar cuál es el valor de la resistencia, ¿no? Con el mismo Sí, voltímetro. pero pues no tiene pila. Ah, pues inicialmente te toca ir a conseguir la pila para Entonces, tener. ¿puedo? Entonces, sí. Entonces, este es el cable que les decía que vamos a tener, que voy a utilizar para hacer la medición. Entonces, voy a aprovechar, aquí tengo un portátil para poder ver la medida de cuánto me está dando ese puerto. ¿Ok? Y aquí lo he prendido. Pues él empieza a mandar voltaje al puerto USB una vez se prende el computador. No es necesario que esté cargado el Windows porque eso lo haces con la tarjeta madre que empieza a mandar el voltaje. Entonces, voy a medir aquí el voltaje que me está arrojando ese puerto. ¿Qué pasó? Se me dañó el cablecito aquí. Ah, no. Recuerden que así debe quedar conectado para medir voltaje, ¿no? Y aquí efectivamente, si ustedes, no sé si alcanzan a ver el voltaje, el voltímetro, ¿lo alcanzan a ver? Pues sí, no sé. Voy a agrandarlo un poquito aquí. Darle más zoom. Entonces, Profe, ahora sí puedo ir a conseguir eso. sí. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vean, el puerto USB me está mostrando, me está enviando 5.09 voltios. ¿Ok? Entonces, debo hacerlo. Lo que les decía es, aquí yo tengo ya una resistencia de 100 ohmios.
A ver, la busco, aquí está. Esta es una resistencia de 100 ohmios. La voy a medir. Para eso entonces recuerden pasar el voltímetro ahora a esta escala. Y aquí me está mostrando efectivamente los 100.08 ohmios. ¿Ok? Recuerden que esto basta con que lo coloque de esta forma y ya él me hace la medición. O sea que esta resistencia me puede servir a mí porque tengo unos bombillos LED que son de color blanco. ¿Ok? A ver. Recuerden que este es un LED de color blanco. ¿Ok? Lo que tengo que hacer ahora es verificar la polaridad que tiene mi cable. Yo no sé, normalmente pues vienen con color rojo y color negro los dos cables. Y pues el color rojo lo debo colocar el, con el, con el cable que sea más largo, ¿no? El diodo, el LED, tiene un cable que es más larguito que el otro. Aquí de pronto no se alcanza a ver por la claridad. No sé si así, sí es. Aquí vemos que tenemos un cable que es más largo que el otro. Entonces, el cable más largo es el positivo. Por lo tanto, debe conectar con el rojo. Y el otro, pues, conectaría lógicamente con el negro. Aquí tengo, entonces se alcanza a ver cómo prende. Pero, como les digo, ese voltaje es muy alto para este diodo. Por lo tanto, debo conectar mi resistencia. Aquí ya tengo una resistencia conectada a un diodo. El asunto es lo siguiente. Como son dos metales, pues es difícil mantener digamos que esto quede bien fijo, ¿sí? Entonces, aquí es donde van a necesitar de pronto un punto de soldadura. Si ustedes tienen un técnico cercano que les haga ese punto de soldadura, eso realmente no cobran es casi que nada por hacer ese punto de soldadura. ¿Ok? Ustedes le dicen pues que quieren es construir una linternita, entonces necesitan que se haga ese punto de soldadura. Si es que acaso ustedes no tienen una pistola para soldar estaño. ¿Ok? Esa sería, digamos que como el único inconveniente que tendrían para hacer la construcción de su lamparita. ¿Ok? Toño, yo tengo una pregunta. Dime. Es que yo estoy mirando el marranito del celular, entonces me dice que puede entrar a 5, a 9 o a 12 voltios. ¿Cómo sé yo cuál va a usar justo cuando yo ponga la lamparita? O mejor dicho, ¿qué resistencia necesito para que me soporte los 3 voltajes que Pero, pueden entrar? pero tu marranito tiene un botón no tiene un botón para medir, para cuadrar el voltaje con el que va a funcionar. No, es el del celular, pues supongo que lo hace automático dependiendo del voltaje de la conexión. Pero, En- dame entonces vamos a conectar las dos fuentes en serie, por lo tanto, gráficamente o simbólicamente nos tiene que quedar así, ¿cierto? Una fuente enseguida de la otra. De tal forma que el polo positivo de una haga contacto con el polo negativo de la otra. La primera conexión que van a hacer es la conexión en paralelo. Entonces significa que les va a quedar un bombillo acá de esta forma y el otro bombillo quedaría de esta forma. ¿Ok? Ah, este pulso con esta tabla sí es más complicado que...
No, esto me quedó muy... No sé si es entendible lo que quise hacer. No, la verdad. Así tendría que quedar, ¿sí? Donde esta es una fuente, esta es la otra fuente que está, es decir, las dos pilitas, y están conectadas en serie, ¿ok? Y sencillamente vamos a enviar el voltaje de esta forma. Recuerden que cuando se está conectado en paralelo, cuando las resistencias están conectadas en paralelo, cada resistencia va a recibir el mismo voltaje. O sea que cada resistencia va a recibir, como ustedes tienen unas pilas nuevas, que son de 1,5, pues deben estar generando 3 voltios. ¿Ok? Con lo que se debería estar prendiendo cada uno de los bombillos. Pero ustedes van a medir el voltaje lo van a medir en cada uno de los bombillos. Medirían un voltaje aquí, recuerden que se coloca así el voltímetro, y el otro voltaje acá. ¿Ok? Y registran los valores. Entonces, ¿cuánto le está dando el voltaje aquí? ¿Cuánto está dando el voltaje aquí? Y vamos a compararlo a ver si efectivamente nos está dando los 3 voltios en cada uno de ellos. ¿Sí está claro? Entonces, así vamos a medir el voltaje en cada resistencia. Después van a medir la corriente. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Ahora la corriente, recuerden que van a medir la corriente, entonces conectando el cable aquí. Pero tienen que separar el cable ahí, ¿no? Lo que pasa es que aquí creo que se me borra. Sí. Entonces, al separar el cable aquí, tienen que colocar las agujas de esta forma. Lo mismo en la parte de arriba. Van a colocar el voltímetro de esta forma para medir corriente. Entonces aquí estarían midiendo corriente y en estos puntos estarían midiendo voltaje. ¿Sí está claro cómo se conecta eso ahí? Y luego van a hacerlo, pero conectando los bombillos en serie. Eso significa que van a conectarlo de esta forma. Un bombillo y el otro bombillo enseguida. ¿Ok? Como recuerdan ustedes, cuando se conectan en serie, las resistencias en serie, cada una de las resistencias pues disminuye el voltaje. Significa que cada resistencia no va a recibir el mismo voltaje. Por lo tanto, cuando conecten así, van a conectar las 4 pilas. Aquí sí van a tener que conectar las 4 pilas. Conectarían de esta forma. Y van a volver a medir corriente, voltaje, perdón, inicialmente van a medir voltaje. Ya saben que voltaje lo medirían conectando de esta manera. Así colocarían su multímetro de esta manera y van a medir también corriente. Entonces, para medir corriente van a tener que colocar su aparatico por aquí. Su voltímetro lo colocarían por acá. ¿Ok? Y aquí estarían midiendo corriente. La idea es que la midan antes de que la corriente entre a los bombillos y después de que salga de los bombillos. O sea que por aquí vuelven a medir corriente. ¿Sí está claro? Con eso lo que van a hacer entonces es una tabla y elaboran sencillamente un pequeño informe donde indican qué ocurrió con los valores de las corrientes y qué pasó con los valores de los voltajes en las conexiones en serie
y en paralelo. Si ustedes conectan estas 4 fuentes, pues seguramente les tiene que dar 6 voltios. Si las pilas están bastante nuevas, es muy probable que les dé los 7 voltios. Así que sería bueno que ustedes hicieran la medición del voltaje aquí también para verificar si efectivamente o cuántos voltios les está arrojando la conexión de sus fuentes. ¿Sí está claro, muchachos?